¿Conoces la historia de Rasputín? En algún momento la hemos escuchado, el místico Rasputín, el monje ruso, al que apodaron rápidamente el monje loco. Fue un hombre fuerte de espíritu y fuerte de cuerpo, tanto que lo tuvieron que rematar de 4 formas distintas, para poder acabar con su vida. Se sabe que Rasputín nació en 1869, en una aldea helada y despoblada de la región rusa de Siberia, llamada Pokrovskoye. Educado por sus padres, un par de campesinos en la religión ortodoxa. Esta región es muy fría, helada al extremo, lo que debían soportar Grigori Rasputín y sus hermanos durante su infancia. Lastimosamente solo Grigori y una hermana lograron sobrevivir a la infancia. Una infancia llena de carencias, sin educación formal, sin saber leer y escribir, casi durante toda su vida. No hay muchos detalles de la vida de Rasputín en los años de su juventud, salvo que estuvo involucrado en hechos delictivos de robos. Contrae matrimonio a temprana edad con una campesina, con la cual tuvo 3 hijos, pero los abandona 10 años después, por razones que no están del todo claras. Se cuenta que decide ir a visitar los sitios santos, monasterios, incluso viajes que duraban meses o años. Aunque muchos no creyeron en este fervor religioso repentino, pensaron que se trataba de una estrategia para huir de las acusaciones de robo que siempre le persiguieron. Sin embargo, la otra versión dice que la mismísima Virgen María, en una aparición, le había encomendado la nueva vida religiosa. Estuvo en el monasterio de Belhatouri y conoció al padre Makari, quien dijo sobre Rasputín: tienes vocación, tienes dones espirituales, debes hacerlo tener frutos. En este tiempo en el monasterio, se ve interesado en el estudio de la lectura y escritura, pero con poco avance. Se hace vegetariano y devoto. Es catalogado por muchos como un hombre de Dios. A pesar de ser poco instruido, es indudable que Rasputín poseía una fuerte personalidad enigmática que atraía a todos los que le conocía. Por supuesto, Rasputín años después sacaría buen provecho de ella, ganando fama de místico y ganando una buena cantidad de seguidores, principalmente amigos, campesinos de la zona y familiares, llegando a crear una comunidad cristiana en una capilla improvisada donde celebraban misa y otras reuniones más, cuyas prácticas daban mucho de qué hablar. Estos rituales incluían actos de índole sexual, flagelación y orgías que dejaban mucho que desear entre quienes sí practicaban la fe de la forma más beata y escuchaban tales rumores. Hay controversia y muchos historiadores dicen que eran rumores infundados, por el sentimiento que Rasputín encendía. Muchas veces era odio y envidia. Pudo conseguir una carta de recomendación que le llevaría a la capital de San Petersburgo, donde su historia sería completamente relevante. Llegaría al seminario teológico del monasterio de Alexander Nevsky, en la capital de todo el imperio ruso. Se hizo gran amigo del archimandrita Feofán, que tenía una relación directa con lo que era la aristocracia y la alta sociedad rusa, incluida la pareja real, formada por el zar Nicolás II y la zarina Alejandra. Fue este contacto quien conecta a Rasputín con la alta sociedad, siendo sus primeras amistades las apodadas princesas negras, aristócratas casadas con parientes del zar, quienes se ven atraídas por el mundo espiritual, la necromancia, adivinación. Y por supuesto que una persona como Rasputín no pasaría desapercibido. De esta forma Rasputín estuvo cerca de los zares hasta que en el año 1905 se da el encuentro, tal como lo escribió el propio zar Nicolás II en su diario, donde deja constancia que él y su esposa habían conocido a un místico hombre de Dios llamado Grigori Rasputín, señalando además que provenía de la región remota de Tobolsk. Tardaría Rasputín mucho tiempo en ver de nuevo al zar. Pidió permiso a las autoridades del monasterio para poder entregar al zar un ícono religioso. Ya para entonces la zarina había tenido a su anhelado heredero varón Alexei. Pero la felicidad había venido con una sombra incluida, ya que al momento de nacer se dice que la criatura, al cortarle el cordón umbilical, sangró más de costumbre, en lo que era ya un mal presagio para lo que se avecinaba.
El pequeño Alexei había nacido con la enfermedad de la hemofilia, una enfermedad de la cual se sabía poco en ese entonces, pero que hoy en día se conoce que es una enfermedad genética heredada por el lado materno, y que en su momento representaba casi una sentencia de muerte, pues quienes la padecen tienen una esperanza de vida de poco más de 14 años. Un corte, un golpe, podía ser mortal. Además no existía un tratamiento eficaz, ni se conocían las características de la enfermedad, a quienes erróneamente se le administraban aspirinas, que son contraproducentes en el tratamiento de parar la sangre. Los zares escondieron esta noticia a todos, tanto al pueblo hasta sus amigos ignoraban la enfermedad de Alexei. Se aislaron mucho más de la sociedad rusa de la época, instalándose en el Palacio de San Petersburgo, pues consideraban que si se conocía la enfermedad, podría haber disputas en cuanto a la legalidad de la sucesión al trono. La zarina Alejandra, viendo en Rasputín a un hombre de Dios, le pide ayuda. Rasputín no rechaza la oferta de estar mucho más cerca de la familia real. Afortunadamente la presencia de Rasputín alivia al joven zarevich. Muchos creían que Rasputín lo hipnotizaba o usaba poderes de magia negra. Lo más certero es que Rasputín, al rechazar la medicación en el niño, le estaba ayudando. Esta terapia fue considerada por la zarina como un milagro, y cada vez se prendía más de Rasputín, creyendo que el único modo de ayudar a su hijo era garantizando la presencia de Rasputín cerca de la familia real. Esto, por supuesto, no pasaría desapercibido por toda la alta sociedad de la Rusia imperial. No faltaron rápidamente los rumores de un romance entre el monje Rasputín y la zarina. Además de pensar que Rasputín se inmiscuye en la política de Estado al persuadir a la zarina sobre ciertos movimientos. Pues era bien conocido que la zarina imponía criterios por encima de la opinión de su esposo Nicolás II. Rápidamente Rasputín fue visto como una persona influyente dentro de la corte real. Es capaz de sugerir ciertos temas y lograr el favor de la zarina, por lo que muchos se ponen en contra de él, incluso la Iglesia Ortodoxa rusa lo catalogó de hereje. Rasputín, por supuesto, hacía caso omiso de estas acusaciones, que despertaron aún mucho más el interés de la alta aristocracia por este personaje. Su aspecto era parte fundamental en esa imagen de hombre místico, unos ojos profundamente azules y penetrantes como espadas. En un rostro de nariz alargada, una mandíbula prominente y un cabello moreno, descuidado. Poseía una forma de hablar poco entendible, era como escuchar un oráculo, de frases cortas. Pero sin duda alguna, Rasputín sabía escuchar los problemas, las quejas y los padecimientos de las personas que le buscaban. Esto, por supuesto, no era nada común en el trato que se daban unos a otros en la alta sociedad rusa. Se hablaba mucho de este hombre, cosas espantosas y cosas buenas, la iglesia, la policía mantenía sus ojos sobre él. Lo cierto es que eran tiempos difíciles a nivel económico y social, el país entero era un hervidero de ideas revolucionarias, fomentadas por las precarias condiciones de vida del campesinado y clases más desfavorecidas. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, sus enemigos temían que Rasputín convenciera a la zarina de hacer las paces con Alemania, ya que ésta había nacido bajo el Imperio alemán. Sus adversarios vaticinan que si hay paz con Alemania, estos solo pelearían en un frente contra Reino Unido y Francia, haciendo la situación ventajosa para los germanos. Fue así como el servicio secreto inglés comenzó a manejar la idea de eliminar físicamente a Rasputín. Pero este acto tendría que ser ejecutado por nobles rusos, afectos a la causa. El personaje perfecto para ejecutar dicho plan aparece en la persona del príncipe Yusupov, sobrino del zar Nicolás II. En el año 1916, este invita a Rasputín a una supuesta fiesta en su palacio. Como era de esperar, Rasputín no rechaza la invitación. Una vez allí, el príncipe le convida al sótano, donde le sirve pasteles que contenían cianuro. Rasputín, que ignora esto, los come sin sufrir ningún daño. Luego el príncipe, al ver que el veneno no ha actuado, le ofrece vino también envenenado,
pero Rasputín toma con frucción 3 vasos pero nada sucede. Fue a las 2 de la madrugada cuando el príncipe con un ágil movimiento logra dar aviso a los demás conspiradores de lo que está sucediendo. Regresa con un revólver y apunta a Rasputín. Disparó a poca distancia directamente al pecho. Rasputín se desploma y le creen muerto. Pero al regresar para deshacerse del cadáver, este se incorpora y ataca al príncipe Yusupov. Esta vez se cerciorará de encadenarlo y lanzarlo al río Niva, donde finalmente muere por ahogamiento. La noticia fue devastadora para todos, sobre todo para la zarina, que veía en Rasputín el alivio de la enfermedad de su hijo. Poco después, en 1917, estalló la revolución en Rusia. El príncipe Yusupov, por su parte, quiso librar a Rusia de un charlatán, tratando de preservar el sistema monárquico. Pero sus acciones aceleraron el proceso inevitable de la revolución, con un saldo negativo para la familia real, que trataremos en otro video. Hemos llegado al final del video. ¿Qué te ha parecido la historia de Rasputín? ¿Fue mal juzgado por su origen humilde, o si realmente se aprovechó de su influencia y nueva posición sobre el gobierno? Deja tus comentarios debajo del video. Si no estás suscrito al canal, puedes hacerlo, dejar tu like y activar la campana de notificaciones para saber cuando estrenamos nuevo contenido. Te esperamos en una nueva cita con la historia.